En los sistemas agrícolas, la materia orgánica del suelo juega un papel fundamental como fuente principal de nutrientes y de mantenimiento de su ciclo. Es responsable del desarrollo de la microbiota y toda la red trófica, afectando de manera positiva las propiedades físicas y químicas del suelo. Un mundo productivo nos enseña a transformar residuos orgánicos locales que nos ayudan a la recuperación de la actividad biológica del suelo y mejorar el desarrollo del cultivo de la palma aceitera de manera sostenible. Estamos con Andrés Dupuy, presidente de Un Mundo Productivo. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, Leonid. Cuéntanos, residuos orgánicos derivados de la poscosecha, de ese procesamiento en la agroindustria, ¿cómo aprovecharlos? Bueno, buena pregunta. Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo, yo creo que en todos los agronegocios. El caso de la palma aceitera es particular porque siempre se ha aprovechado una buena parte de lo que digamos, de lo que sale del proceso de extracción de aceite, de lo que queda en la plantación. Pero siempre faltaba, por lo menos en el caso de esta plantación, faltaba aprovechar bien el racimo de frutado y un excedente que teníamos de la fibra que resulta del mismo fruto. Y bueno, hoy en día pues nos dio, precisamente eso se convirtió en una solución, pasamos eso a un proceso de compostaje. Básicamente lo que antes era un pasivo, que antes se incendiaba, se desperdiciaba, generaba contaminación ambiental, hoy en día es el abono para la plantación y para devolverle la vida al suelo. ¿Cómo llegaron a este punto en donde, conociendo esos derivados de la agroindustria, en este caso de la extracción de aceite de palma, cómo llegaron ustedes a ahora a aprovecharlo en compostaje? ¿Por qué compostaje? Bueno, sí, inicialmente el reto era, más allá de aprovechar los residuos, era fertilizar bien la plantación y devolverle la vida al suelo, que ya va para una tercera resiembra. Estamos hablando de casi 90 años de producción continua de palma aceitera, entonces ya estábamos buscando devolverle la vida al suelo, fertilizar de una manera moderna, que ya no sería fertilizar, sino es básicamente mantener el suelo vivo. Entonces empezamos a analizar la opción de incorporar estiércoles, de buscar estiércoles por la zona, industrias avícolas, pero bueno, nos dimos cuenta que el estiércol aplicado puro, sin compostar, puede tener un alto contenido de sales, sobre todo cuando son estiércoles de alimentos balanceados, animales que comen alimentos concentrados. Entonces, bueno, el proceso de compostaje nos ayuda a eliminar patógenos, a descomponer la materia orgánica para que sea más recalcitrante, digamos, que no se nos pierda ni se nos volatilice tan rápido en la plantación. Y bueno, resulta que es ideal pasar primero por un proceso de compostaje para mejorar la calidad del abono y poderle hacer un buen control de calidad antes de traerlo. Andrés, cuéntanos cómo es el proceso de compostaje. El proceso inicia, bueno, con una formulación básicamente, ¿no? Dependiendo de lo que tengamos disponible, en este caso siempre lo mismo, es el racimo de frutado, es la fibra, es un poquito de ceniza que resultan de las calderas de la planta extractora. Y la única cosa que ahorita estamos trayendo de cerca, de afuera de la finca, pero de cerca, es el estiércol avícola, gallinaza o pollinaza. Entonces empezamos con la formulación del producto. Luego de que formulamos, realizamos la mezcla. Una vez que esos ingredientes se mezclan y, vamos a decir, se prende la fiesta para los microorganismos que son los actores en este proceso. Ellos encuentran el nitrógeno que necesitan, el carbono que necesitan para desarrollarse ellos, para multiplicarse, para tener su actividad. Y básicamente, como te decía, son ellos los actores en el proceso. Siempre que les mantengamos su contenido de humedad y su contenido de oxígeno, mantengamos el proceso oxigenado, tendríamos el compost ya en una etapa lista, que podríamos dejar madurar un poquito más, pero en el caso nuestro de una vez lo estamos trayendo al campo. ¿Qué tiempo esa materia orgánica con esos microorganismos trabajando está listo para aplicar en campo? Hoy en día, básicamente todo depende de la granulometría, del tamaño del material que estamos metiendo o iniciando el compostaje. Si nosotros logramos moler suficiente los racimos de frutado, ese proceso tarda unos 45 días, puede ser inclusive hasta menos. Pero como en este momento no lo estamos moliendo del todo, nos estamos demorando aproximadamente 2 a 3 meses en tener el compost listo. Sin embargo, dependiendo de lo que estemos esperando nosotros del compost, podríamos dejarlo madurar, como te decía, unos 3 meses más, para aumentar su biomasa de hongos y que sea un compost un poquito más balanceado en microbiología. Pero en el caso nuestro, actualmente, como lo que queremos es aplicarle rápidamente nutrición a la palma, pues a la palma joven, no estamos esperando ese proceso de maduración, aunque sigue ocurriendo un poquito aquí en el campo, sino que lo traemos directamente a los 3 meses, cuando ya la granulometría
del producto es fina y ya está más o menos completamente descompuesto, ya lo traemos. Hay una diferencia en cuanto al compostaje que normalmente conocemos, que se hace con residuos en jardines, en casa, a trabajar a una escala mayor. Sí, las dos diferencias principales yo diría que es el tamaño de las herramientas y de repente los controles de calidad. Yo creo que a nivel de jardinería, a nivel del hogar, hay veces que la gente no hace tanto control de calidad, ¿no? Es algo más artesanal, pero en el caso nuestro sí tenemos que aplicar los mayores controles y estándares de calidad, esa es una de las diferencias. Y bueno, listo, el de resto es la forma que hacemos las pilas, en la manera casera tú lo haces en una cajita, en una pila pequeña, aquí son pilas muy grandes, en líneas, en hileras, como la están viendo, y el tamaño de las herramientas, como te decía, aquí usamos, en vez de usar una pala en la casa, aquí usamos cargadores de rueda, payloader, volteadoras propulsadas con el tractor, pero básicamente la ciencia es la misma. Haremos una pausa y continuamos con Andrés Dupuy, presidente de Un Mundo Productivo, que completan su transformación. Hay una diferencia en ese proceso de llegar al material que ustedes quieren aplicar en campo luego, tapándolo. La idea es que el material esté, para que el proceso ocurra de manera idónea y con buena calidad, la idea es que el material obtenga la mayor cantidad de oxígeno posible. Entonces ahí cada quien dependerá de las condiciones ambientales. Cuando nosotros vemos compost que están 100% tapados, para mí eso es una mala señal, que eso es un ambiente anaeróbico. La actividad microbiana, claro, depende de la etapa del compostaje, pero por lo menos al inicio del compostaje, luego de los primeros 3 días, ahí está ocurriendo una actividad frenética. Entonces, si no tiene suficiente oxígeno, eso se va a volver anaeróbico y va a ser un compost dañino, pues. Ahora, ya en etapas más maduras, su actividad se reduce un poco y de repente se puede tapar algo. Ahora, vemos, sin embargo, a gente que la cubre, pero hasta la mitad, o sea, le pone como un sombrero, digamos, y lo cubre hasta la mitad. Eso es, si hay mucha lluvia, pues también se pueden asfixiar por lluvia, ¿no? Porque se inunda, se satura de agua. Pero siempre se le deja por debajo una apertura para que circule, para que se respire, digamos. En líneas generales, ahorita en esta temporada nosotros no usamos esos sombreros porque no hay tanta lluvia, pero hay que mantener un balance entre oxígeno y humedad, ni tampoco ahogarlo, pero dejarlo que se seque. Entonces ese tema de cubrirlo, yo lo único que diría es que no se cubra al 100%. ¿Cuáles son esos parámetros que tenemos que evaluar durante el proceso de elaboración de ese compostaje? Ok, fíjate, básicamente temperatura, humedad y aspecto, olor, pero con la temperatura y humedad siempre los demás salen bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hay diferentes etapas del proceso de compostaje durante los primeros días, a partir del segundo día, como te dije, el primer día en lo que uno mezcla, empieza la actividad. Y esa actividad es como si tú estás metido en un ambiente cerrado, una fiesta, en una discoteca, algo así, que mucha gente bailando, eso se pone caliente. La actividad, las bacterias y los hongos se empiezan a reproducir, empiezan a dividirse, eso genera calor. Entonces controlamos la temperatura en las primeras etapas para primero garantizar que esa actividad esté ocurriendo, que esté prendida esa fiesta. Pero tampoco queremos que se exceda, porque ya en general el hecho de que se exceda no es problemático por la temperatura en sí, sino porque es señal a la alta temperatura de que no están oxigenándose lo suficiente, no hay suficiente circulación de aire para que lo enfríe un poco. Entonces queremos que se mantenga durante las primeras etapas en temperaturas entre 55 a 70, 75 grados Celsius. Luego de que transcurren esa etapa en la que nosotros movemos el material un poco para que todos pasen por el centro caliente, entonces ya la temperatura empieza a disminuir porque ya ocurrió, digamos, esa etapa caliente que estábamos buscando por razones no de esterilización, pero sí de selección. Esas temperaturas calientes seleccionan para los organismos benéficos. Los organismos patógenos no tienen la capacidad de permanecer por más de 2-3 días, dependiendo de las temperaturas, a esos rangos de temperatura. Entonces, después de que pasamos esa etapa tan caliente, ya nos interesa, o lo que ocurre es que empieza a enfriarse y tarda unas semanas, aproximadamente 3, 4, lo que hablábamos, depende un poco de las condiciones y del material, pero tarda en llegar otra vez a la temperatura ambiente. Entonces controlamos esa temperatura para chequear si es normal, si está dentro de los rangos, que no se nos exceda, si se nos disminuye, ¿para qué pasó? Nos equivocamos en la formulación, no hay suficiente nitrógeno, o no hay oxígeno, se murieron pero no hay oxígeno, o no está suficientemente húmedo. Entonces hay que balancear para asegurarnos que eso ocurre. Si no, es porque alguna de las variables está fallando. ¿Y la humedad? ¿Cómo lo vas chequeando? La humedad ideal es que tengamos un 50% de humedad libre, de agua libre, o sea, agua que se escapa si tú la aprietas.
Eso quiere decir que no contamos el agua que está metida formando las células y formando los microorganismos que está atrapada. Pero, ¿qué hacemos? Nosotros muy sencillo, agarramos el material, nos ponemos en la mano y lo apretamos. Le hacemos una fuerza relativamente fuerte, valga la redundancia, y si vemos que sale una gotica de agua, estamos en el punto exacto. Vimos nosotros en el recorrido que estuvimos haciendo, vimos que estaba un poquito seco. De hecho, le faltaba un poquito de humedad, no salía la gotica, se veía, el material se apretaba, se quedaba pegado debido a la humedad, pero le faltaba un poquito de agua. Nosotros nos interesa que le salga una sola gotica. Si salen dos goticas o sale un chorro, hay exceso de humedad, está por encima del 50%. Entonces, bueno, queremos mantenerlo ahí para que el exceso de agua no disminuya la cantidad de oxígeno. Una vez que tienen este compostaje, estas pilas ya listas, ¿cómo lo incorporan al plan? ¿A dónde va? Claro, como nuestra planta de compostaje está aquí al lado de la plantación, entonces básicamente de una vez el personal de campo, unas cuadrillas van, recogen el material, lo metemos en sacos y lo traemos principalmente a la plantación, aunque también se utiliza en el vivero y en el previvero. Ya vienen y se aplican en la línea de goteo de las palmas jóvenes y palmas en desarrollo y se incorpora de acuerdo al plan de fertilización que corresponda por la edad que tenga la palma. Vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos con Andrés Dupuy, presidente de Un Mundo Productivo, y este tema tan interesante como lo es el aprovechamiento de recursos y residuos orgánicos para la nueva agricultura. ¿Cómo verifican esa calidad, tanto nutricionalmente como microbiológicamente? ¿Cómo hacen ese proceso? Esa pregunta de verdad que me gusta porque estamos en un proceso de descubrimiento y aprendizaje, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Como dicen por ahí, confía pero verifica. Entonces, en esta plantación nos estamos basando en el plan tradicional de fertilización que se basa en los nutrientes. Se basa en una dosis de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de magnesio y de muchos otros micronutrientes por palma o por hectárea. Entonces, la calidad del compost, vamos a hacerle un análisis primeramente de esos nutrientes. ¿Qué contenido tiene de esos nutrientes? De eso nos arroja, digamos, a través de una fórmula, una ecuación, calculamos cuánto compost por palma en base a su requerimiento de esos nutrientes. Sin embargo, mientras tanto, con todo este trabajo que estamos haciendo, estamos recabando la data y relacionando la calidad microbiológica que tiene el compost, llámese biomasa de hongos, biomasa de bacterias y el resto de los elementos vivos de la cadena alimentaria del suelo, que son los protozoos, los nematos, lombrices, etc. Analizamos la calidad de ese compost desde ese punto de vista en nuestro laboratorio con el microscopio y vamos viendo los resultados en el campo. Entonces vamos como que relacionando y recuperando suficiente data para eventualmente basarnos más en la calidad microbiológica que en la calidad nutricional solamente. En este momento, ¿cómo va la producción de compostaje? ¿Cuántas pilas normalmente están durante el ciclo de salida, de entrada del material? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, tratamos de basar nuestra planificación de producción en dos cosas, en el requerimiento que tenemos en el campo y en la cantidad de material que tenemos disponible de los residuos orgánicos. Entonces, actualmente eso se traduce en que producimos aproximadamente 500 toneladas de compost al mes, las cuales están siendo requeridas 100% en el campo. De hecho, vamos a tener eventualmente, a medida que va aumentando el requerimiento, porque la palma es más adulta y aumenta su requerimiento, y también que continúa la resiembra de palmas nuevas en nuevos lotes, vamos a tener que complementar de otra forma. Estamos buscando cómo ampliar el efecto, cómo mejorar la eficiencia y para que nos sirva convertir esas materias orgánicas que tenemos como residuos que nos alcance para todo. Pues entonces estamos en ese reto ahorita. Hemos reducido en nuestros costos, nuestra meta es reducir un 50% sobre el costo de fertilización. Lo hemos hecho con este sistema de compost. Los resultados han sido satisfactorios. Sobre todo hemos visto la proliferación de raíces en el suelo. La palma agradece mucho esa incorporación del compost. En el momento de la siembra, también lo hemos hecho en el vivero, previvero, en las etapas de vivero pues, de la palma aceitera. Andrés, cuéntanos, una vez terminado el compostaje y va al campo,
¿Cómo hacen esa dosificación? Esa pregunta es bien interesante porque como estamos, tú sabes bien, estamos recopilando data, aprendiendo y verificando. Entonces, en principio, la dosificación se hace en base al requerimiento nutricional que tenemos bien claro de toda la vida, a pesar de que siempre lo vamos revisando, de la palma. En previvero generalmente lo usamos en mezcla, mezclamos de una vez el suelo con mitad y mitad, mitad suelo y mitad compost en previvero. Lo mismo hacemos en el vivero, mitad suelo, mitad compost. La bolsa del vivero es aproximadamente 25 kilos. Ahí va entonces uno calcula y hace en función de 12.5 kilos de cada componente, de suelo y de compost. La bolsa del previvero es un poco más pequeña, son aproximadamente 2 kilos, entonces 1 kilo de compost y 1 kilo de suelo. En la siembra, en el momento de la siembra, en fondo de hoyo, nosotros estamos aplicando 30 kilos por mata, ligado con el suelo, 30 kilos por mata. Al año de la siembra aplicamos otros 30 kilos más. La idea es ir subiendo hasta llegar a 60 kilos por mata. Más o menos eso nos da como 10 toneladas por hectárea. Una invitación a esos productores que generan recursos, residuos orgánicos en sus fincas, en sus unidades de producción, un mensaje para ellos. Bueno, el mensaje es claro, es aprovéchenlo, eso es una materia prima muy valiosa, todos los residuos orgánicos son, mira, como lo quieras ver, pero yo te diría la forma más atractiva de decírselo a un productor, eso es vida y eso es dinero para tu unidad de producción, y además eso es un residuo que es tuyo y que tienes que hacerte responsable de él. Capacítense, investiguen ustedes mismos, no todo es únicamente compostaje, hay muchas otras tecnologías para aprovechar los residuos orgánicos y como bien sabemos y lo he visto en tu canal muchas veces, pues cada unidad de producción es un mundo diferente y cada productor tiene que buscar la manera de mejor hacer las cosas, pero el desperdiciar hoy en día recursos orgánicos o desperdiciar materia orgánica no tiene sentido, eso creo es cosa del pasado. Gracias, Andrés. No vale, gracias a ti. Hemos llegado al final de nuestro programa.